vamos a dar gracias porque verdaderamente esto es así. Por eso vamos a poner atención en la palabra de hoy. Son 6 versículos. Está en Marcos capítulo 6, versículos del 1 al 6. Marcos 6, del 1 al 6. La semana pasada terminamos con el capítulo 5 y ahora empezamos con el capítulo 6. Y dice así la palabra: salió Jesús de allí. ¿De dónde? Vimos que había salido Jesús de Cafarnaún y se fue a la tierra de los Gadarenos. De allí salió y volvió otra vez a Cafarnaún, le estaban esperando. Y ahora salió de Cafarnaún y salió Jesús de allí y vino a su tierra, a Nazaret. Y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, como siempre, comenzó a enseñar en la sinagoga. Por otros, Marco, Mateo y Lucas, sabemos que hay, igual como Jairo era el principal de la sinagoga, era el principal de la sinagoga el que invitaba a uno o a otro a tomar, le daba un libro y entonces cogía un texto y no solamente lo leía, sino que podía meditarlo un poco. Por tanto, se da por supuesto que ya que estaba allí Jesús, ¿verdad?, pues entonces le darían ese honor y entonces le dieron el libro de Isaías, tal como habla Lucas. Luego mencionaremos un poquito porque Lucas añade cositas que son importantes con respecto a este texto. Y entonces comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos, oyéndoles, se admiraban y decían: ¿de dónde tiene él estas cosas? ¿Por qué dicen eso? ¿Conocían a Jesús o no conocían a Jesús? Luego añadiremos para que veáis hasta qué punto no solo conocían todos a Jesús, sino que Jesús conocía a todos, ¿no? Entonces, ¿de dónde tiene él estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es? Entonces reconocen estos que conocen a Jesús que ha vuelto con algo que no tenía. Entonces, y estos milagros que por sus manos son hechos, es decir, a través de su mano sale el poder para hacer la sanidad, ¿no? Esto es parecido a alguna vez cuando vienen los fariseos y todas estas otras gente y le preguntan a Jesús: ¿quién te da el poder para hacer eso? Y la pregunta es lógica, porque el ser humano sabemos que no tiene ese poder. Entonces, ¿quién es el que te da el poder? ¿Quién es el que está obrando a través de ti? Eso es lógico, ¿eh? Entonces, estos milagros que eran por su mano se han hecho. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No está también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él, de Jesús. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra en su propia tierra. Él era más que profeta, pero también era el profeta de Dios. Porque dice que los profetas, en Hebreos, los profetas que Dios mandó anteriormente, no podían hablar o expresar verdaderamente a Dios, como los sacerdotes, tampoco eran el auténtico, porque ellos mismos, al ser pecadores, tenían que estar ofreciendo sacrificios primeramente por ellos para luego poder ministrar. Y entonces, pero dice, pero que entonces el Hijo, verdaderamente, manda Dios a su Hijo, ¿verdad? El cual es como Él. Verdaderamente, tú ves a Él, como dijo Jesús, me has visto a mí. En casos Él presenta, pero es importante porque ya está, aunque sea en ese escalón, que es más, pero también es el profeta de Dios, pues es Dios, de forma que expresa a Dios y puedes entender a Dios y Él declara la verdad de todas las cosas. Pues aún así ya está dando a entender que un profeta no es el hombre, es el Espíritu de Dios a través del hombre, del profeta. Y entonces él mismo les menciona de
Mas Jesús le decía, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Sabéis que la misma Biblia dice, incluso al final de todo, que ni sus hermanos creían en él. Sin embargo, después, cuando vino el Espíritu Santo en Pentecostés, dice que allí estaba, entre esos 120, María y los hermanos y hermanas de Jesús. Entendieron. Pero en ese momento no, sino ni en su propia tierra, ni entre sus parientes, y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Podría haberlo hecho sin poner las manos, pero era hasta donde alcanzaba la fe de ellos, sentir el contacto como que eso. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Es decir, si tú no recibes al Señor, no va a estar todos los días llamándote. Si hay aquí alguien nuevo que sepa, Dios te va a estar llamando. Pero en este caso, Dios tenía que hablar con otros. Me refiero a Jesús, el yo soy. Y aquí enseñamos a Jesús, el yo soy. El que tiene todo el poder. Por el cual podemos confiar e incluso ir a dormir la muerte hasta que Él nos resucite en el cuerpo, porque nuestra alma dice, yo reuniré mi grano en mi granero, a su presencia los lleva. Vale. Entonces, bien, ¿qué título le he puesto? He puesto Jesús en Nazaret, la incredulidad que impide recibir la bendición que Dios tiene y quiere darnos. La incredulidad que impide, ¿verdad? Por eso es que la fe en Jesús o la incredulidad son los temas fundamentales en los evangelios y en la Biblia. Incluso en el Antiguo Testamento, cuando habla de Abraham y de todas estas gente maravillosas, dice que fueron declarados justos delante de Dios por la fe, no por las obras. Entonces, es fundamental. No te voy a decir, pero casi que si tuviera que decir un tema principal, aunque todos están como entrelazados entre ellos, ¿no? Pero la fe y la incredulidad son puntales principales. Y si podríamos decir que, bueno, hay alguno otro más, entonces diría, bueno, pues son como una casa que está sobre 4 pilares. Cuando quitas uno, no va bien, ¿no? Entonces, es muy importante. Y cuando está puesto ahí, está puesto para ti y para mí. Y la palabra de Dios dice que no pasa. Por tanto, a ver cuánto te acuerdas. Mañana cuando te acuerdes, ¿verdad? Ponlo. Fíjaros bien sobre el tema de la incredulidad. Estamos en el capítulo 6 empezándolo. Ya en el mismo Marcos capítulo 3 versículo 22 dice, pero los escribas que habían venido de Jerusalén decía que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Ya no solamente estamos hablando de una incredulidad que pasa, sino estamos hablando de algo maligno que encima lucha contra Dios, ¿no? Y como aquí hemos leído, el mismo Jesús estaba asombrado de la incredulidad de ellos. En los evangelios solo hay 2 veces que el tema de la fe y la incredulidad sorprenden o asombran a Jesús, el cual conocía bien todo, pero llega un momento en que se asombra de la fe que no hubo ni entre sus propios discípulos cuando aquel centurión viene y dice, no hace falta que vengas, solo con que digas la palabra. Porque yo también digo palabra y los que están bajo mi autoridad van y lo hacen. No necesito ir, lo hacen ellos. Tú nada más tienes, Señor, que decir tu palabra y eso ocurrirá. Se sorprendió. Pero llegado aquí, a su tierra, a su pueblo,
dice, estaba asombrado de la incredulidad, ¿verdad? Entonces, fijaros bien. Fijaros si conocía el pueblo, primeramente, que nos encontramos con que, según las estadísticas que he podido leer, se calcula que Nazaret, los habitantes, era un pueblo trabajador y todo eso, tendría 150, 200, 250 habitantes, no más. Jesús llegó allí con José y María más o menos cuando tendría 4 años, a ese pueblecito. 4 años, que es cuando el Señor lo llama y vienen de Egipto, se calcula que sería si estuvo 2 años en Egipto y luego vinieron. O sea que Jesús pasó allí la infancia, la adolescencia, la juventud y salió de allí más o menos cuando tenía 30 años. Conocían a Jesús. Lo conocerían, no cabe duda, como dijo Jesús a su madre, aún no ha llegado mi hora, ¿verdad? No lo podrían acusar de haber hecho nada malo porque nunca pecó, pero no había sido su tiempo, quizás pasara desapercibido. Pero lo conocían porque allí en la sinagoga, cuando cumplen los 12 años, allí en la sinagoga se hace una fiesta especial, como que ya pasa a ser un hombre como con derechos. Ya deja la tutela de estar bajo la madre, pasa a ser del padre y son reconocidos. Se hace una ceremonia como hijos de Dios. Todas estas cosas, todos los sábados, todo lo hacían, ¿verdad? O sea, se conocen de sobra a Jesús. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que, vale, Jesús ya con sus 30 años es llamado al Señor ya en el momento del ministerio y necesita ir a ser bautizado por Juan el Bautista. Juan el Bautista no lo entendía. Si tú no tienes pecado, pero es que yo no vengo por mis pecados. Yo vengo por los pecados de a quienes yo represento. Yo vengo ocupando el nombre y el lugar de ellos. Y entonces fue bautizado. Y el Espíritu Santo llegó sobre él y, ¿verdad?, ya dice esas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que vemos lo primero, versículo 1 dice, y Jesús salió de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Claro, resulta que los de Nazaret, allí le llegaban noticias. Jesús se calcula cuando él vuelve, por la cantidad de cosas que ya sabían los de Nazaret, tiene que haber pasado desde que salió entre 1 año y medio y 2 años. Ese es el cálculo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos ya conocían sus historias, sus hazañas, sus milagros, todas esas cosas que se pasaban de pueblo, se corrían. Ten en cuenta que a veces tenían familiares en otro pueblo y entonces, porque cuando Jesús fue a la boda de Canaán, allí tenía familiares. Era otro pueblo que se llama Caná. Entonces allí fue también a las bodas. O sea, lo que quiero deciros es que estaban al corriente. Y cuando se supo que venía Jesús, después de ese 1 año y medio o 2 que salió de Nazaret, habría una expectativa. Había una curiosidad. Viene Jesús, todos los conocemos, viene con sus discípulos. Todo eso que nos ha habido, yo creo que estarían ahí como en los pueblecitos, las abuelas asomándose por la ventana, exactamente a ver qué pasa, ¿no? Bueno, el caso es que llega Jesús y había una expectativa y una curiosidad. Te lo puedes imaginar, ¿no? La gente. Y él llega. No dice si estuvo 1 día o 2 antes de la sinagoga, iría a su casa, a casa de su madre. Ya José no se menciona, lo cual quiere decir que entre esos 4 añitos que tenía hasta cuando Jesús sale, igual ya José no estaba porque ni se le menciona, ya hacía tiempo que había fallecido, ¿verdad? Entonces vemos que oyendo, cuando ya se presenta en la sinagoga, oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿De acuerdo? Sabemos, lo vimos la semana pasada. Estaban al corriente. ¿Qué cosas pasaron antes? ¿Os acordáis?
¿Qué es lo que pasó antes? Antes de venir de allí, ¿qué milagros ocurrieron? ¿Os acordáis el domingo pasado? La hija de Jairo, la mujer con flujo de sangre, y antes, el endemoniado gadareno, y antes, la tempestad, que hasta tomaron miedo y dicen, ¿quién es este? ¿Verdad? O sea, todo eso ya había ocurrido. Mas con todo eso y viendo con sus ojos las evidencias, los de Nazaret, y lo vieron y lo oyeron. Si hay algo irracional, es la incredulidad. Eso negar las evidencias, lo estás viendo delante de tus ojos y lo estás negando, ¿verdad? Y entonces vemos que estaba Jesús asombrado de ellos, esa incredulidad. Se perdieron la bendición de Dios. El mayor regalo de Dios. Si yo ahora a ti te doy un regalo, pero no te hagas ilusiones, ¿eh? Un billete de 500, ¿qué es un billete de 500 con la salvación del infierno eterno y pasar al cielo la eternidad? ¿Qué comparación hay? Si yo te traigo ese regalo y tú lo rechazas, porque la incredulidad es decir, Dios es un mentiroso. Nos ha traído hasta aquí, como decían los 10 espías, para matarnos. Dios es un mentiroso. Esa es la incredulidad, que no crees la palabra de Dios. Como dice luego, Dios no nos ha traído hasta aquí para volverse atrás. Esa es palabra de credulidad. Lo otro es palabra de incredulidad. Y ofende a Dios. Ofende a Dios. Dice, yo no soy hombre para que mienta. Y Jesús se presenta como que Él es la verdad. La verdad, con una coma de mentira, ya deja de ser verdad. En Él no hay sombra de variación. Bueno, entonces llega allí, ¿verdad? Por tanto, os leo como lo puse en ese momento. Por tanto, el tema de la incredulidad es un tema muy importante. Aunque a nosotros los cristianos se nos llama creyentes. Tenemos que tener cuidado con esa incredulidad que puede anidar en nuestra mente y en nuestro corazón. Puede anidarla. El Señor, el Espíritu ve cómo está. Somos creyentes, pero entre la creencia de verdad, la fe verdadera y la incredulidad es como esas pilas que las pruebas. Nosotros tenemos ahí un comprobador de pilas y dice, esta pila está por la mitad o esta pila está a un cuarto. El caso es que también puede estar la incredulidad en los apóstoles. En el caso de los apóstoles vemos que después de Jesús haber hecho muchas veces cosas, incluso ves que hay 2 veces la multiplicación de los panes, aun en la segunda, otra vez les falta todavía suficiente fe. Para Dios no hay nada imposible. Ya el ministerio empezó haciendo el agua, transformándola en vino. Pero con eso y todo, Jesús tiene que reprender a sus discípulos más de una vez por falta de fe, por su incredulidad. Y como hemos visto que Jesús, fijaros bien, es tan importante el tema, que Lucas, que escribe para los gentiles, escribe el Evangelio, resulta que Lucas, lo primero que pone en el Evangelio es lo que ocurrió en Nazaret. No busques capítulo 1 ni versículo 1, porque el Evangelio dice capítulo 4 de Lucas, versículo 14 y 15, el título que le han puesto, Lucas 4, 14 y 15. Jesús principia su ministerio. Lucas ha narrado muchas cosas, pero entonces habla, Jesús principia su ministerio, 14 y 15. Y el 16 dice,
Jesús va a Nazaret. Tú dices, bueno, pero eso está sacado de su contexto. Porque aún en Lucas te das cuenta que ya los de Nazaret, ya Jesús llevaba tiempo de su ministerio, ya se llegó a Nazaret, todos conocían sus historias, sus milagros y todas sus cosas, que es lo que vemos en otros, como en Marcos, que es después de muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Y dice el versículo, 4:16, dice, Jesús vino a Nazaret donde se habría criado. Y en el versículo 23 de Lucas 4:23, de tantas cosas, decían ellos, que hemos oído y que has hecho en Cafarnaún, hazlas también aquí. Pero con su incredulidad nos dejaban. ¿Me entiendes? Porque Jesús no hace las cosas de esa manera, ¿verdad? Entonces, lo que quiero decir es, ¿y por qué Lucas lo pone al principio del Evangelio? Para que se vea las consecuencias de la incredulidad. Lo bueno que Dios quiere darte, lo bueno que Dios quiere hacer por ti y te lo regala, no por obra, sino por misericordia y por amor, te lo puedes perder por culpa de la incredulidad. Por tanto, está diciendo el Evangelio que os voy a contar, poner atención con oídos para oír, no sea que os pase como aquellos en el desierto que fueron tragados por la tierra y se perdieron tantas cosas, que Dios tenía buenas para ellos, pero ellos las perdieron por culpa de la incredulidad. Y ahí es donde lo vemos, esa misma historia, si luego la lees en Lucas, te das cuenta de que no era al principio. Algunos dicen bueno, que era 2 veces y que esa era al principio. No, lo que presenta Lucas al principio, te das cuenta de que ellos ya sabían, conocían, entendían, se les había llegado las noticias. Por tanto, él quiso ponerlo al principio intencionadamente. Hay un texto que yo he mencionado otras veces, pero para mí es muy importante, me encanta. Me aclara. ¿Tú quieres que el Señor te aclare? ¿Tú quieres que el Señor te aclare? Está en Lucas capítulo 7, versículo 30. Solo vamos a leer ese versículo. No hace falta que veamos toda la historia, es cuando ya han apresado a Juan el Bautista y entonces Juan el Bautista no acaba de ver claro todas las cosas, manda a uno de sus discípulos a preguntarle a Jesús si verdaderamente es él o no lo es. En este caso no es por incredulidad, es porque el Mesías tenía que cumplir una serie de cosas, ¿vale? Y en ese momento, pues está uno desconcertado, es normal, y Jesús le contesta y le manda. Pero cuando ya se han ido, entonces Jesús habla de que Juan el Bautista lo mandó Dios con un propósito, con un bautismo de arrepentimiento, con un bautismo, y era de parte de Dios. Y cuando Dios manda a un profeta con un mensaje, comprobado que es el de Dios, porque el mismo Jesús le pregunta a ellos en otra ocasión, ¿y Juan el Bautista era un profeta de Dios o no? Y todos se callaron, porque era profeta de Dios. Y entonces, ¿por qué no hicisteis? ¿Por qué no obedecisteis a Dios? No al profeta, sino a Dios cuando dice que todos se bautizasen. Y entonces dice Jesús unas palabras que aquí en esta Biblia pura, levanta la mano, por ahí hay unas cuantas, déjenla. Dios habla hoy. Te digo esta versión. Bueno, en esta versión dice, mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Yo te digo como lo pone aquí, para que entiendas en pocas palabras lo que está diciendo. Porque a veces decimos, bueno, Dios creó al hombre, Dios creó a los ángeles, Dios ha fracasado, perdona. Aquí lo que está diciendo, Dios nunca fracasa. ¿Por qué no fracasa? Porque Él lo que hace, lo hace bien. Cuando lo hizo dice que todo era perfecto y era bueno en gran manera.
Él lo hace todo bien. Lo que Dios ha hecho al regalarnos ese regalo que es su Hijo, que nosotros, aunque nos hubiera dado una segunda oportunidad o 100 oportunidades, las hubiéramos perdido. Sin embargo, Dios lo hizo tan bien que dije, no voy a dejar que la salvación sea por obras. Como en la ley, que sí, hay que cumplir la ley y entonces habrás cumplido. Ahora no puedes cumplir la ley. Cristo vino y la cumplió por nosotros. Cristo vino y pagó por nosotros. ¿Lo hace o no perfecto Dios? Nadie tiene excusas. Todo lo que hace Dios es bueno. Dios no fracasa. Es el hombre el que fracasa. Y en esta Dios habla hoy, dice, pero los fariseos y los maestros de la ley no se hicieron bautizar por Juan, cuando Dios estaba dando bendición, despreciando de este modo lo que Dios había querido hacer a favor de ellos. Fijaros bien, te lo repito la frase. Despreciando de este modo lo que Dios había querido hacer en favor de ellos. Y en la Biblia de Jerusalén, una Biblia muy buena, dice, pero los fariseos y los juristas no aceptaron el bautismo, frustraron el plan de Dios sobre ellos. ¿Puede el hombre frustrar el plan de Dios? No. ¿Pero puede el hombre frustrar el plan de Dios que tiene para ellos? Sí. Ellos rechazaron con su incredulidad y frustraron los buenos planes que Dios tenía para ellos. ¿De qué estamos hablando? De incredulidad. Por eso es que sí que es importante. La palabra frustrar significa fracasar. Fracasaron, ellos son los que fracasaron, al no aceptar y no recibir y no hacer lo bueno que Dios les trae, no lo aceptaron. Por tanto, Dios no fracasa. Vemos que es la incredulidad la que cierra la puerta a las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Y esto es lo curioso. Fijaros si es mala la incredulidad. Fijaros hasta dónde es de mala. Que el todopoderoso Jehová yo soy, que le dice al viento y al mar, calla y enmudece. El yo soy todopoderoso que le dice a esa legión de demonios y a toda la fuerza del mal, sal, y salen corriendo llenos de temor con su palabra solamente. El que solamente aquella mujer con tocarlo a él se le va el flujo de sangre. El que cuando muere aquella niña de 12 años dice, levántate y su espíritu, porque Él es el Señor de los espíritus. No solamente yo soy la resurrección y la vida. Sin embargo, dice, este yo soy. La incredulidad de los habitantes de Nazaret impidió, puso una barrera entre Dios y ellos. Había venido a traer bendición, ¿verdad? Como dice Hebreos, es pues la fe, la certeza, las cosas que se esperan, la convicción. Y dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible, no dice un poquito, bueno, Dios nos entiende. No, perdóname. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, ¿verdad? Por eso es que es algo muy fuerte el tema de la incredulidad. A mí me habéis oído hablar del Edén. El Edén me da mucha luz sobre todas las demás cosas que pasaron. Los científicos hablan del Big Bang. Bueno, pues yo te digo que allí en el Edén puedes sacar muchas lecciones. Dijo Dios a Adán, el día que pecares, morirás. ¿Vale? Claro, uno piensa en el pecado como genéricamente. Pero ahora
quiero que pienses. Cuando vino la serpiente, ¿qué pecado fue el que sembró en el corazón de Eva? ¿Qué pecado? La incredulidad. El pecado por el que murió fue la incredulidad. Pero claro, no murió así porque sí, porque la palabra se la había dado a Adán. Otra de las consecuencias de la incredulidad es que tú dejas de beneficiarte de las cosas que Dios quiere para ti. Pero además es contagiosa. Yo me imagino que no pasó nada. No pasó nada porque la palabra fue dada a Adán y él era la cabeza. Como no pasó nada, entonces resulta que tiene razón la serpiente. Pero perdona, Dios no miente. Lo que Dios dice ocurre. Y entonces se acercaría a Adán y como no había pasado nada, pues a lo mejor él también fue contagiado de la incredulidad. Creyó a la serpiente en vez de creer a Dios. Es grave la incredulidad. Produce muerte. Produce separación de la presencia de Dios. Tu vida queda muy menguada. Y cuanto más te debilitas, más te alejas de Dios. Menos tiempo pasas con su palabra, que la fe viene por el oír. Menos tiempo pasas en intimidad con el Señor. Eso es una realidad. Por eso es muy importante. Tampoco vosotros tenéis fe, y le dice a ellos. Lo cual quiere decir que sí podemos tener fe. Cuando tú conoces al yo soy. Cuando tú conoces al yo soy. Yo sé que tu palabra la vas a cumplir en mí, aunque yo deje este mundo. Sé que el buen vino está para después. Y yo lo voy a beber literalmente contigo en las bodas. Y yo voy a pasar reinando contigo. Va más allá. Por eso es que la incredulidad es algo muy, muy grave, ¿verdad? Por eso es que Jesús se asombró. La serpiente sembró. Hay muchos pecados. Tú dirás, desobediencia. La incredulidad te lleva a desobedecer. Si tú empiezas a creer que Dios no te contesta, empiezas a dejar de orar. Empiezas a dejar de leer la palabra si te piensas, bueno, lo que Dios dice no se cumple. Es la incredulidad la semilla de todo pecado contra Dios, ¿verdad? Por eso es que en Génesis, fijaros además que quiero que veáis un detalle, porque lo que pasó en Nazaret y Génesis son dos caras de una misma moneda, la incredulidad. Bueno, ya que estamos, vale. Dice en Génesis, fíjate bien, hablo ya de lo que la mujer empezó por el versículo, o sea, capítulo 3, versículo 2, lo que la mujer, Eva, le contesta a la serpiente, porque la serpiente con mucha sutilidad viene a sembrar la incredulidad. Pero ojo, él siembra la incredulidad, pero la incredulidad eres tú el que la abriga. ¿Incredulidad a quién? A Dios. Es la incredulidad contra Dios. Ese es el problema. Y dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. No creas en Dios, no moriréis. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Bueno, hasta cierto punto, nuestra naturaleza pecadora es que nos gusta ser nosotros los que manejan nuestras vidas, ¿no? Nos cuesta tanto rendirnos al Señor. Él no quiere robot, pero nos ha creado
para que su gloria a través de nosotros, esa gloria que apaga el pecado, todas las cosas buenas de Dios, dones, toda una serie de cosas que Dios tiene para nosotros. Obedecer a Dios, o sea, creer en Dios, confía en Dios y no te apoyes en tu corazón. Por eso es que, y dice, comáis de él, serían abiertos vuestros ojos. Y vio la mujer. ¿Qué es lo que hicieron en Nazaret? ¿Qué es lo que vieron en Nazaret? A un hombre, desde los 4 años hasta los 30 que salió. ¿Quién es? ¿Qué es lo que vio? En vez de ver a Dios, porque ya había llegado noticias a él de todas esas cosas, pero no dieron ni un pizco. Por eso es que y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Creyeron que era eso, ¿verdad? Y tomó entonces de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Porque lo que Dios dijo se cumplió en el momento que Adán muerde, no cuando lo hizo la mujer. A veces, como Dios no tarda en hacer lo que ha dicho, pues se nos sale encima, nos hacemos grandes. Pero no, el temor a Dios empieza por ahí, porque Dios es fuego consumidor. Y el principio de la sabiduría está en el temor a Dios. Y entonces le dio a Adán, porque no ha pasado nada. Es verdad lo que decía la serpiente. No hay que creer en Dios. No quiero saber nada con Dios. Pero ¿cuándo se dieron cuenta? Cuando ya estaba todo perdido. ¿Qué produce la incredulidad? Muerte. Deja de privarte de todas las bendiciones de Dios, de lo bueno que Dios quiere. Por eso es que si nosotros se nos llaman los cristianos creyentes, bueno, ya está. Están los incrédulos y los creyentes, punto. Pero te das cuenta que la incredulidad forma parte de la naturaleza ya pecadora. El pecado con el que pecó fue con la incredulidad. Es fácil. Cuando no ves, Dios contesta rápido. Cuando empieza a darle vueltas a la cabeza, ¿qué hizo la mujer? ¿Qué hizo Eva? Pues esto está bien, pues esto está bueno, pues no lo entiendo, pues ¿por qué Dios no, si Él tiene tanto poder, ¿por qué no impide las guerras? ¿Por qué no? Porque bueno, Él es Dios. Para Dios no hay muertos, es todo Dios de vivos. Dios de vivos que irán al infierno y Dios de vivos que irán al cielo. Pero dice, no, ten presente, dice, ten presente que todo pasará por el juicio de Dios. Bueno, entonces, fijaros bien, no somos robots. La incredulidad es no creer a Dios y tratarlo de mentiroso. Repito, el pecado que Satanás sembró en Eva fue la incredulidad. Pero, como Eva acogió en su corazón y en su mente la semilla de la incredulidad, porque otro te puede sembrar, pero tú no germinas. ¿Ve? De forma que dio fruto. ¿Cómo fue que esa semilla dio fruto? Es decir, la pérdida de las bendiciones de Dios, porque perdieron lo que tenían. Ellos no morían, ni tenían enfermedad, ni dolor de parto, todo eso lo dice en Génesis. Y repito, la mujer, vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, el árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido. Las consecuencias, además, las contagiamos. Una persona incrédula lleva incredulidad. Estás hablando con él y te está presentando dudas, aunque se haya bautizado y sea creyente. Sí, pero, a todo pego, la incredulidad es contagiosa. Y se la llevó a su marido, ¿verdad?
Por eso es que dudaban, ¿verdad? Pero hay una cosa, porque decían, ¿de dónde a este le han dado esa sabiduría que sale de él y esos milagros que hace por sus manos? Pero, fijaros bien, porque en el texto paralelo, podríamos decir que está en Lucas, Jesús les aclara, porque dice que se presentó y entonces él hablaba en la sinagoga. Cuando él tiene que hablar en la sinagoga es porque el principal te ha dado un texto para que tú lo leas y lo medites. Y dice Lucas que le dieron el rollo de Isaías. Y entonces él buscó y dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido el Espíritu de Dios para hacer todas estas cosas. O sea, que el mismo Jesús les está diciendo, decís correctamente, no soy yo, pero te aclaro que es el Espíritu de Dios. Y rechazarlo es rechazar la bendición y los regalos de Dios. Pero aun teniendo todo delante de sus narices, ¿tú te piensas que este Trump, o como quieras, es negacionista? Los de Nazaret le ganan. Porque tenían las evidencias delante de sus narices y eran unos negacionistas, eran unos incrédulos. ¿Por qué? Porque miraron, Dios ha creado al hombre con una sabiduría increíble y con una libre albedrío. Pero el libre albedrío te sirve porque el hombre es creativo, Dios lo ha creado con esa creatividad. El hombre puede hacer cosas y llamarlas por su nombre cuando aún no existen, que es una característica de Dios. El hombre puede llamar a cosas que aún no existen como si ya existieran y mencionarlas y decírtelas, voy a hacer esto, como el creador que crea las cosas. Eso no lo hacen los animales. Porque si hay un pájaro que hace un nido así de retorcido, en Argentina, ese mismo pájaro en España lo hace así de retorcido y en el Asia hace así de retorcido. No como yo digo, pues yo lo pintaré verde, yo lo pintaré rojo. O yo lo haré con pilares o yo lo haré. Porque hay creatividad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pero ese libre albedrío no es para que yo contradiga a Dios. Porque Él no miente, lo que Él te dice es verdad. El que contradice a Dios, la incredulidad, es la mayor locura. Es la mayor locura. Es la autodestrucción de uno mismo a sí mismo. Y impide recibir lo que Dios quiere dar. ¿No es este el carpintero? Tradúcelo a tu manera. No sé si alguna vez te ha venido, a todos nos vienen pensamientos, pero luego tienes que agarrarte a las palabras que hay ahí. Señor, no lo entiendo, pero yo te amo. Porque antes de coger el texto yo me pregunto, ¿te amo? Sí, yo, Señor, te amo, como dijo Pedro. No será tan grande, pero tú sabes que yo te amo. Por tanto, todo lo que tú estás haciendo es para mi bien. Aunque yo no lo entienda, me agarro a esa palabra. Agárrate a las promesas de Dios. Porque todas las promesas, dice Pablo, son sí y amén en Cristo Jesús. Y ellas te fortalecerán. Cuando estés así medio cayéndote en esa incredulidad, saca la palabra al enemigo, dile no. No. ¿Verdad? Por eso que Jesús tenía autoridad contra el viento, contra todo. Sin embargo, la incredulidad no es el muro que Él pone, es el muro que ponemos nosotros. Es la puerta cerrada. Cuando Él llama, no le abrimos. No creo en ti. Tú no vienes para bien, nos han mandado para destruirnos, los gigantes, todos, ¿verdad? Por eso que las consecuencias de la incredulidad son muy gordas. Son muy gordas. Por eso es que la falta de fe impide que Dios realice cosas. Estamos hablando de cosas que sí quiere hacer. Porque Él fue a Nazaret y dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí para hacer esto y esto y esto. Vengo con Papá Noel no existe. Pero el Jesús lleno con toda una bolsa de regalos. Pero escúchame, ¿regalos para quién? Si allí había 200 personas,
Él conocía el nombre de todos y tenía la bolsa llena de regalos con los nombres de cada uno. He venido a cada uno, el que esté ciego, el que esté paralítico, el que tenga esta cosa, los traigo aquí. Y solo puedo repartir unos pocos paquetitos de regalo por culpa de la incredulidad. Qué absurdo, ¿no? Ya te digo, por eso es muy grave, nos separa de Dios. Entonces nos lleva a buscar soluciones. Una de las veces que este hermano Valentín predicó de cómo ese rey que tenía fe y Dios lo defendió contra ejércitos no sé cuántas veces mayor y poderosos. Pero llega los años y ha perdido la fe. Y hace pacto con los egipcios o con otros, porque cuando tú empiezas a tener incredulidad, porque necesitas un problema y empiezas a buscarlo de solucionar de otras formas, cuando Dios te dice, maldito el hombre que confía en el hombre, ven y confía en Dios. Entonces, por eso te digo, es importante el tema de la fe y la incredulidad. Fíjate si es importante que en lo que vimos la semana pasada, Jesús recalca mucho. Es cierto que paró el viento y el mar y luego les acusa a ellos. Pero fíjate bien, Jesús recalca, a Jairo le llega la noticia y le dicen, tu hija ya ha muerto, no molestes más al maestro. ¿Por qué lo recalca? Sigue creyendo, no dejes de creer. Si hubiera dejado de creer, quizás su hija no habría resucitado. Esa mujer, Jesús lo recalca, ¿quién me ha tocado? Tu fe, tu fe, tu fe, tu fe, no deje de creer, ha sido tu fe, ha sido por tu fe que has recibido la sanidad. La fe, la incredulidad, no. Y así vamos a poder ver. ¿Y cómo tenemos que hacer nosotros? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Cuando paseaban allí en el Edén con el yo soy, ¿en qué estaban mirando? En vez de estar mirando, ¡ay, qué lindos caqui! ¡Ay, qué lindos plátanos! ¡Ay, qué lindas cosas! Estaban mirando, ¡ay, le tengo echado el ojo a aquel árbol! ¿O qué? ¿Qué hablaban? Que les convenció tan fácilmente. La fe viene por el oír. ¿Tú quieres aumentar la fe y hacer que la incredulidad te venga menos? La fe viene por oír la palabra del Señor. Lo que te dice no hagas, no hagas. Lo que te dice esto quiero que hagas, esto quiero que hagas. Por eso es que es importante y el Señor quiere que nosotros, que crezca nuestra fe. Cuando los discípulos dicen, Señor, ¿y por qué nosotros no hemos podido echar al demonio de esta persona? Lo veremos ya, Marcos. Por vuestra incredulidad. ¿Vale? Por eso que, hermanos, tengamos en cuenta, tú piensa. Porque a veces, y con esto termino, hay áreas de nuestra vida, es como hay quienes, los niños, hay quien es bueno para las cuentas, pero malo para el dibujo. Otro es bueno para el dibujo, pero malo para la gimnasia. Y a veces vemos que la incredulidad puede anidar en áreas de nuestra vida. Puedo tener fe para esto, pero para esto otro tengo incredulidad. Examínate, habla con el Señor. Cuando vayas a pasear con Él, como se hacía en el Edén, como hizo Enoc, Señor, ayúdame. Tú conoces todo. Tú dirás, ya, pero es que en el Apocalipsis el Señor habló al apóstol Juan e hizo que escribiera una carta y les habló a las iglesias. Perdona. ¿Es que acaso no tienes al Espíritu Santo para que te hable? El asunto es que tú hables con Él. Que hables con Él.
¿verdad? Entonces es importante, ¿qué áreas de tu vida? Porque hay áreas que las tienes, bueno, fervientes, pero hay otras áreas que están por los bajos. Señor, tú quieres que yo tenga fe y no dude, y en mí no anide la incredulidad. La incredulidad es la semilla del enemigo para quitarme todas las bendiciones que tú tienes, por tanto yo la reprendo. Yo soy tuyo, Señor. Padre bueno que estás en los cielos, Señor. ¿Cuánto daño ha hecho esa semilla? ¿Cómo te han ofendido el ser humano y a veces nosotros con nuestra incredulidad? Tú llamaste la atención a esos hombres que estaban contigo, porque les faltó fe. Aparentemente con nosotros callas, pero yo sé que si vamos a ti, al Espíritu Santo, Él nos va a hablar. Él también nos va a hablar. Y Él quiere que nuestra fe sea verdadera, aunque sea una pequeñita, pero esa pequeñita de fe pudre la incredulidad, pudre el yugo, pudre las cadenas. Es la ocasión suficiente para que haya milagro, pero es que allí no había ni un poco ni un nada, verdaderamente. No mires al hombre. Mira quién es el que está ahí, es Dios, y Dios no miente. Por eso que te damos gracias, Señor. Y sabemos que el tema ese es fundamental, que es la semilla de la cual surgen todos los demás pecados, Señor. Y nos arrepentimos delante de ti. ¿Cuánto te tiene que haber dolido, Señor? ¿Cuánto te tiene que haber dolido? Tú ya lo sabías, pero Padre Santo, tú ya tenías preparado a tu Hijo desde antes de la fundación del mundo. Eso es amor. Te damos muchas gracias, Señor. Bendice esta semana. Haz crecer nuestra fe. Señor, tenemos muchas historias donde tú nos has dado testimonio, tu Espíritu nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Has hecho con nosotros muchas cosas, Señor. Porque a veces no podemos ver tu mano que ya ha estado obrando a favor nuestro, pero has obrado a favor nuestro en tantas cosas que te hemos pedido. Por tanto, tenemos testimonios personales para confiar completamente en ti, Señor. Muchas gracias, Señor, porque en solo 6 versículos, en cada versículo, en cada palabra de tu palabra, es profunda, depende de donde queramos nosotros llegar hasta la profundidad. Y cuando nosotros ya estemos en lo profundo, el Espíritu Santo nos puede llevar a tal profundidad que diga, para, Señor, porque mi alma no aguanta tanta profundidad de tu gloria. Pero te damos gracias porque estás pacientemente con nosotros. Ayúdanos a reflexionar cómo la incredulidad puede estar anidada en muchos lugares de nuestra vida. Y la reprendemos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, bendice esta semana que está por delante. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantarle al Señor. Hay cosas que yo no comprendo. Pero sí sé, y es verdad, que mi Dios es Cuídate, real, preciosa. porque que aprovechen. en mi ser, oh, mi Dios es real, real en mí, me ha lavado con su sangre carmesí. Es para mí, oh, mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. No alcanzo a comprender
es real, real en mí. Me ha lavado con su sangre carmesí. Su dulce amor es para mí. Oh, mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Mi Dios es real, real en mí. Me ha lavado con su sangre carmesí. Su dulce amor es para mí. Oh, mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Oh, mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. ¡Aleluya! Qué hermoso es llegar a comprender que ese Jesús era el yo soy, nuestro Creador, nuestro Salvador, nuestro amado, lo es todo para nosotros, ¿verdad? La palabra de bendición está en Proverbios capítulo 3, versículos del 5 al 7, y dice así: Fíate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Consejos buenos de un papá a sus hijos. Cree en Él, porque esta es palabra suya. En el nombre de Jesús, una semana bendecida grandemente. Saludaros.